amigos, estamos en la parte final del programa de este viernes. Esta última parte siempre la dedicamos a hablar de las noticias que se producen en el ámbito cultural, de los libros, de la literatura. Hoy he ido a participar, ya lo comunicaré la próxima semana, en la puesta en circulación de un libro del buen amigo y compueblano Leonel Martínez, una novela, de la cual me voy a referir el próximo viernes. Y me alegra mucho por la persona que es él, periodista, amigo, compueblano, y porque es un abono más a lo que yo he hablado en otras oportunidades, de que en el caso de San Cristóbal se está dando un fenómeno interesantísimo, y es que quizás es una de las provincias donde hay más personas que publican libros. No solamente de la historia de la ciudad o vinculado a la ciudad, no, también cuentos y novelas y muchos aspectos de la literatura, investigaciones, en fin. Y además donde, como en el caso del Instituto Politécnico Loyola, está incorporado al pensum de esos jóvenes que desde que entran se les advierte, sobre todo en la parte técnica ya, ¿no?, de la parte final, que al final de su graduación, él o con otros, creo que se está establecido 2 o 3, pues, tienen la obligación de escribir un libro. Solamente el Instituto Politécnico Loyola hace eso, hasta donde yo sepa. Pero además está la Fundación Aníbal Montaño, que hace una labor inestimable, haciendo talleres de literatura en las escuelas. Y hay cantidades de niños escribiendo cuentos y publicando libros. Es un fenómeno. A eso no le ha puesto mucho caso ni educación ni cultura, porque es una cosa que interesa esas cosas. Ni siquiera apoyan a esas organizaciones, que hacen una labor impresionante, con efectos muy positivos y que deberían tener más apoyo. Pero bueno, eso como primera parte. Pero yo buscando en una de las librerías del país, que tiene su página web muy bien organizada, de cuáles son los libros que están teniendo más ventas o cuáles libros los tienen de manera destacada en la parte que corresponde a libros nacionales. Y me llamó la atención ver un libro que yo no conocía sobre educación. Más bien planteamientos de cómo transformar la ley educativa o la ley de educación y un aporte a los grandes esfuerzos que tenemos que hacer para transformar la educación y tratar de conseguir una educación de calidad, que no lo hemos logrado a pesar del 4% para la educación. Entonces, de repente me encuentro con este libro que el título me llamó la atención, pensé yo que era una novela, A prueba de balas. Cuando veo, resulta ser un libro de una profesora de Santiago, Arelis Esteves Corniel. Tenemos el libro, señor director, y tenemos la fotografía de la autora. Ahí está ella, Arelis Esteves Corniel, y su libro A prueba de balas. El título parece una novela, ¿no? Pero resulta que esa maestra, con la experiencia que ha tenido, ella se plantea, y dice así en el resumen del libro: el contenido de este libro pone de manifiesto por lo que pasan los docentes y los directivos escolares al ser sometidos a presiones políticas, sindicales y religiosas mediante un lenguaje manipulador por quienes no les interesa el orden, la disciplina y que se cumpla con los criterios de calidad
para una verdadera transformación social por medio de la educación en el sistema formal de enseñanza. Oigan bien el planteamiento que hay ahí y las argumentaciones. O sea, es desde las aulas. El libro pone de manifiesto por lo que pasan los docentes y los propios directivos escolares que viven bajo una presión del sindicato, la ADP y otros, de los gobiernos, de la iglesia, de los políticos, que es un aspecto que casi no se ha tratado. Es verdad que los maestros necesitamos transformarlos y de que se eduquen mejor, que tengan mejor cultura, mejor preparación, porque eso es básico. Y hay que hacer un gran esfuerzo en ese sentido. Y hay que transformar la idiosincrasia, no la idiosincrasia, pero sí la cultura, la actitud del maestro, la mentalidad del maestro, que no ayuda mucho. No de todos, de los que andan en esa dificultad. Es un trabajo duro y arduo. Pero también hay que ver esa otra parte que plantea esta profesora. ¿Sí? Pero el maestro en el aula o el directivo o directora de la escuela también tiene sus presiones. Y muchas veces no pueden hacer cosas por la presión a los que están sometidos. Es un aspecto interesante. Entonces yo digo que este debe ser un libro con estos planteamientos que debe ser tomado en cuenta por todo el que está involucrado en la discusión de qué vamos a hacer para transformar la educación dominicana. Porque eso hay que verlo también. Esa fue la parte que me llamó la atención. Digo, pero mira, este aspecto no se había tratado o suficientemente tratado. ¿Hasta dónde influye en que no hayamos podido transformar la escuela ese grado de presión que recibe el maestro en el aula del sindicato, de los políticos, del gobierno, de la secretaría, de los políticos, de la iglesia, de todo el mundo? Digo, mira qué interesante enfoque. Yo no he leído el libro, lo voy a buscar para leerlo. Me interesa y los periodistas deberían buscarlo y leerlo. ¿Cuáles son los planteamientos que hace esta profesora? Dice, además, que en la ley, dice que este libro es la voz que se alza y proclama para que cese la injerencia de sectores que solo buscan sus propios beneficios, poniendo en juego el desarrollo y crecimiento de una sociedad que todavía cree en el poder que tiene la educación para garantizar el buen vivir apegado a las normas éticas y morales sin importar el credo religioso. El texto también destaca la discriminación hacia aquellos que profesan credos distintos del catolicismo, una fuerte crítica a la iglesia, a la discriminación, al sectarismo religioso. Dice que el libro es un homenaje a los valientes educadores que a pesar de las adversidades se esfuerzan por marcar la diferencia y educar a las futuras generaciones sin esperar reconocimiento o recompensas. Óigame, y el libro, yo no lo conocía, ya tiene un año. Fue puesto en circulación en la Feria del Libro del año pasado. Pero en las librerías, por ejemplo, en las Cuestas que yo consulté, lo tienen en su página web como un libro interesante. No sé hasta dónde se habrá vendido o el interés y el impacto que ha ocasionado, pero me parece un planteamiento interesante, un enfoque interesante de esta maestra. No me parece que es una maestra como del área pública. No sé por qué lo digo, quizás por la personalidad no parece una escuela, no parece una maestra de escuela pública, sino de colegios privados. Pero eso no le quita conocer la realidad de la escuela pública y la escuela privada. Y en la escuela privada se dan todos esos casos también que ella está planteando ahí. Y obviamente habrá investigado. Quizás vuelva a hablar del libro cuando lo lea, pero este es el libro del que hemos querido comentar y ojalá que mucha gente se interese en estos planteamientos. Y repito, para concluir, que los estudiosos de la problemática educativa tienen que abrevar en estos planteamientos de la profesora Arelis Esteves Corniel para tener información adicional de un aspecto que casi no se toca. El caso de las presiones a las que está sometido el maestro.
Señores, que tengan un feliz fin de semana. Gracias por su atención. Hasta el lunes, si Dios quiere.